Usar bien la palabra de verdad. Segunda Timoteos 2:15. Este es el versículo fundamental de la clase, aquel que resume el corazón de la misma. Inicialmente, el propósito de esta clase de investigación bíblica es capacitar al creyente para profundizar en el estudio de la palabra de Dios. Lo desarrollado aquí no está orientado principalmente a profundizar en enseñanzas de la palabra de Dios, sino más bien a presentar principios y claves para su interpretación, los cuales al ser utilizados le permitirán a la Biblia abrirse ante nuestros ojos y explicarse a sí misma, de tal forma que el mensaje de Dios sea claro a nuestro entendimiento. En pos de este propósito profundizaremos en algunos temas de las Escrituras, pero bajo el propósito mayor de aprender a trabajar la palabra de Dios. Ejemplo, no vamos a edificar una casa, sino proveer las herramientas que conocemos y el cómo utilizarla para dicha edificación. El objetivo mayor no es solo el buen uso de la palabra en su estudio, sino que este sea el primer paso que resulte en la transformación interior hacia el Señor Jesucristo, de manera que el ministro en todo su ser sea un camino, una posibilidad para aquellos a los cuales ministra en pensamiento, acción y palabra. El fundamento para esta transformación es la palabra de Dios, pero no solo la Biblia y punto, sino la Biblia y el buen uso de la misma. Segunda Timoteo 2:15 es el versículo fundamental de esta clase, porque segunda de Timoteo 2:15 nos dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hay tres cosas que podemos hacer con la palabra: usarla bien, usarla mal, no usarla. Solo la primera nos aprueba delante de Dios. Tenemos la palabra de verdad en la medida y solo en la medida que la usamos bien. La expresión procura con diligencia enfatiza el deseo y la voluntad. Implica esfuerzo y además buen uso del tiempo. De la misma forma que en todo trabajo que se realiza se necesita esfuerzo y voluntad y buen uso del tiempo, lo mismo es con esta tarea sublime. Dios no quiere que seamos negligentes ni en lo uno ni en lo otro. Para llegar a la palabra de verdad es necesario procurar con diligencia presentarte a Dios aprobado. No procuramos la aprobación de los hombres al usar la palabra, sino la de Dios. Esto nos muestra cuál es el enfoque del corazón del obrero de la palabra. Él está centrado en Dios y en el servicio a Él, ya que esta palabra que trabajará expresa el corazón de su autor. La verdadera aprobación o desaprobación viene de aquel único capaz de hacerla, Dios. Aunque en el cristianismo se han generado largas listas de cómo estar aprobado delante de Dios, pensando por la ropa, el pelo, utilizar ciertas terminologías y otras cuestiones, lo que cuenta para Dios es si utilizamos bien su palabra. Verdaderamente yo podría estar con la ropa que tal o cual denominación considera adecuada, con el pelo correcto, en el púlpito correcto y hacer pedazos
la palabra. Lo principal no es qué hago con mi pelo, es qué hago con la palabra. En este nivel de pensamiento es muy conveniente recordar el marco que en este sentido nos brinda el Salmo 19, verso 14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Regresando a 2 Timoteo 2:15, la expresión usa bien es en griego una sola palabra y esta es su única aparición en toda la Biblia, lo cual la hace especialmente significativa y digna de toda nuestra atención y consideración. Ortotomonta, único uso en el Nuevo Testamento. Ortos, igual a recto, derecho. Es un tecno, igual a cortar. Así, su significado literal es cortar rectamente. Aunque se ha interpretado esta palabra como aplicable solo al estudio de la palabra de Dios, encontramos que su aplicación es más amplia que eso, incluyendo el estudio, pero no limitándose a él. Encontramos esta palabra traducida de distintas maneras en otras versiones de la Biblia. Trazar bien, Reina Valera 1909 y 1989. Manejar aceptadamente, versión moderna de H.B. Pratt, el reverendo de 1923. Trazar rectamente, Reina Valera 77. Distribuir rectamente, Nácar Colunga. Enseñar debidamente, Dios habla hoy. El léxico de Strong define esta palabra como, número 1, cortar rectamente, cortar caminos rectos. 1A, proceder en senda recta, mantener un curso recto equivalente a hacer lo correcto. Número 2, hacer correcto y llano, manejar acertadamente, enseñar la verdad directa y correctamente. Cuando una palabra aparece muchas veces en la Biblia, podemos entonces estudiar sus usos y cotejar los contextos en los cuales aparece, pero cuando hay un solo uso, entonces debemos recurrir lo que en los círculos académicos se conoce como fuentes profanas, esto es, la literatura teclar en ese idioma. El diccionario expositivo de palabras del Nuevo Testamento de W.E. Vine señala que el significado de esta palabra pasó de la idea de cortar o dividir al sentido más general de tratar rectamente con una cosa. Nos dice que es como en el trazado de carreteras y que puede tomarte la metáfora en 2 Timoteo 2:15 como la acción de arar, de abrir un surco recto, que esta palabra expresa entonces un cuidadoso cultivo, considerándose la palabra de Dios como un terreno dispuesto para dar los mejores resultados. Aunque es el único uso en el Nuevo Testamento, se usa en los 70, en la Septuaginta, traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego, hecha por 70 sabios con gran conocimiento de ambos idiomas por orden de Alejandro Magno. En Proverbios 3:6 dice, reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Proverbios 11:5 dice, la justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío por su impiedad caerá. La versión de los 70 lee la primera parte de este versículo de la siguiente manera. La justicia traza caminos, ortotomonta, intachables. Caminos intachables.
¿De qué hablamos cuando decimos usar bien? Del camino que trazamos con la palabra. Si hablamos de trazar bien o rectamente, hablamos de hacer un sendero o un camino, de ir y conducir hacia algún lado con ese camino trazado. Nosotros lo hacemos. Creemos que la traducción de Ortoto Monta que mejor expresa su esencia es trazar bien, ya que no se refiere meramente a un uso o a un corte, sino más bien a la elaboración de un camino recto, una manera de ser en todos los aspectos de la vida basada en la palabra de Dios. Algunos de nosotros aprendimos que el término ortotomonta era circunscrito a la definición dividir correctamente. Y desde esa definición nos educamos en la idea que había una sola manera de dividir correctamente la palabra y que todos los demás eran cortes equivocados. Aprendimos que se refería al estudio de la escritura y solo nos enfocamos en ese aspecto. Ahora bien, nosotros hoy nos distanciamos de esa definición. Si bien reconocemos que no hay varias palabras de Dios y que distintas interpretaciones que se interpolan entre sí no pueden ser todas correctas. Interpretar esta palabra como correctamente dividida nos coloca en un lugar peligroso, en el lugar de ser los dueños de la verdad. En todo caso, la palabra correctamente dividida es sinónimo de la verdad. Y si yo tengo la palabra correctamente dividida, yo tengo la verdad. Pero ahí viene otra persona que también tiene la palabra correctamente dividida y es diferente a mi interpretación y entonces comenzamos a tener serios problemas. Personas con las palabras correctamente divididas comienzan a luchar por sus posiciones y arrojarse desde las barricadas la palabra correctamente dividida como si fueran granadas de mano. Yo no soy el dueño de verdad, de lo que soy dueño es de una manera de ser que glorifica a Dios y no lo hace. Si mi manera de ser produce contiendas y no refleja el ser de Cristo, pasa a ser totalmente irrelevante. Si tengo la palabra correctamente dividida o no, totalmente irrelevante. Es como alguien dijo, nunca vas a tener razón si en tu razón para hacer lo que haces no hay amor. No importa si es la verdad más grande de la palabra de Dios, vas a estar equivocado. Habrá casos de escrituras difíciles de interpretar donde no será sencillo arribar a una conclusión clara. Lo que sí es mucho más sencillo ver es la manera de ser que glorifica a Dios o no lo hace. No hacemos apología de la ignorancia, ni mucho menos estamos a favor del estudio de la palabra, de abundante y responsable estudio. De hecho, estamos trabajando toda una clase bien larga sobre este tema, pero no estamos trabajando para ser los dueños de la verdad. Nunca lo seremos, ni seremos recompensados por ser los dueños de la verdad, sino por haber usado bien la palabra de verdad. Esto es por haber trazado un camino recto con la palabra de verdad que Dios nos ha encomendado, por haber hecho que viva y transforme nuestro ser a manera de ser de Cristo, por haberle permitido ejercer su poder en nosotros usándola bien. Como veremos en este segmento, el ortotomonta tiene que ver con ser un camino, no contener la verdad. Eso es lo más importante que debe quedar grabado en nuestros corazones de este segmento. Si esto llega a tener un profundo sentido en nuestros corazones, les aseguro que sacarán el máximo provecho de esta clase y que marcará sus vidas. Desde un punto de vista metódico, el primer paso para trazar bien la palabra de verdad es el estudio. Ahora,
Si bien nosotros usaremos un método para estudiar, para escudriñar las escrituras, esto es, llevar a cabo un proceso de investigación, es necesario dejar en claro que no somos científicos. Por lo tanto, no hacemos estudios científicos. Nosotros hacemos investigación bíblica procurando hallar el sentido de la palabra de Dios, buscando tener su voluntad para cumplirla y enseñarla a otros. Por lo tanto, dado este importante rasgo espiritual y propósito que contiene la investigación, podemos acordar que el primer paso no es el estudio, sino la oración. Esto es, el pedido de entendimiento al propio autor para hallar su voluntad. Salmos 119, 34, 35, 125 y 169. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda. Esta es la senda de la palabra. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Tu siervo soy yo. Dame entendimiento para conocer tus testimonios. Llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová. Dame entendimiento conforme a tu palabra. La oración es la herramienta que abrirá las puertas al entendimiento, al conocimiento, a la sabiduría que brinda la palabra de Dios. Esto claramente no invalida la responsabilidad de estudiar y que este estudio sea llevado a cabo con cierto método. Proporcionamos en esta clase los principios y claves que reconocemos para este fin. Vale enfatizar que el estudio, la aplicación y la enseñanza está en las manos de cada individuo que está comprometido a presentarse delante de Dios aprobado. El Señor bendiga su palabra en cada corazón.